North Central Avenue en Chicago, Illinois. Para información puede marcar el 773-481-2554. Habrá información y ayuda de cómo poder obtener la licencia de manejo, abogado de migración, información y ayuda para las personas de la tercera edad, abogados para casos legales, exámenes de la vista gratis, sorteo de $1,000, oportunidades de empleo, música, juegos, regalos y mucho más. Te esperamos sábado 18 de julio a las 12 del mediodía en el evento comunitario en la librería cristiana Vida Nueva del 2909 North Central Avenue en la ciudad de Chicago. Invita a alguien. Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Gloria al Señor Jesucristo. Bendiciones. Gloria al Señor Jesucristo. Bendiciones para todos los que están en sintonía de esta su emisora, Radiovisión, la frecuencia que te bendice en esta media hora de 12 mediodía, todos los días de lunes a viernes. Este es su hermano Víctor Quiroz, que vengo para alentarte, darte una palabra de bendición, de sabiduría, de conocimiento
Y en este su programa Desafío, porque el Dios que tenemos es el Todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Y Dios nos habla, nos exhorta, nos manda y nos desafía a creerle a Él, a creerle. El Dios Todopoderoso se ha revelado por medio de su palabra, y la palabra la ha traído Dios por medio de profetas, inspirados por el Espíritu Santo, por medio de los patriarcas que hablaron, luego por nuestro Señor Jesucristo, que vino para enseñarnos la verdad, enseñarnos el reino, darnos el reino, y después lo traspasó, lo encomendó a los discípulos, a su pueblo, los que creen en Él. Dios ha estado revelando, inspirado por el Espíritu Santo, a los hombres de Dios, a través de la palabra, a que le creamos, a que nos paremos en la palabra, cualquiera que sea la situación, que le creamos a Él y no miremos las circunstancias, que las circunstancias no nos intimiden, que el enemigo no nos intimide, que nada nos intimide. Hermano, qué tremendo el Dios que tenemos. Un Dios que tenemos es el Todopoderoso. Él dice, nada hay imposible para Dios. Y nada es imposible para todo aquel que cree. O sea, Dios nos está desafiándole a creerle. Y tú, mi hermano, y yo, ¿por qué no le creemos a Dios? ¿Qué son los obstáculos? ¿Qué es lo que impide que en nosotros crezca la fe como el grano de mostaza, como dijo el Señor, la semilla más pequeña, el grano más pequeño de todas las hortalizas, y crece, que se hace árbol? Sin embargo, ¿qué impide que esa semilla, que esa fe en nosotros crezca? El impedimento lo ponemos nosotros, y no Dios, y ese es el desafío de Dios. El desafío de nuestro Padre, el desafío del Todopoderoso. Hermanos, es que le creamos a Él, le creamos a su palabra, le creamos a su palabra. El camino que Dios ha elegido para nosotros es el mejor camino, porque Dios dice que la sabiduría de Dios creó los cielos y la tierra, todas las cosas las hizo con sabiduría. Y vemos la sabiduría de Dios en toda la creación que Él creó hasta el día de hoy. Admiramos la grandeza de su creación, la perfección. Dios es perfecto. Cuánto no más dirigiéndose a nosotros nos guiará. Nos guiará por el camino de sabiduría y conocimiento y entendimiento, el camino fácil para nosotros, el camino de poder. Si algo que está en nosotros, que anhela, porque Dios puso en nosotros ese anhelo de crecer, ese anhelo de grandeza, ese anhelo de rey, porque el Señor mismo lo declara, vosotros sois reyes y sacerdotes. Y también dice en otra escritura que dioses sois. Cuando la palabra del Todopoderoso vino a los profetas, vino a aquellos siervos de Dios, Dios les dijo, dioses sois. O sea que hay en nosotros el potencial que Dios ha puesto en nosotros para algo grande, poderoso, para algo maravilloso. Y es que Dios quiere trabajar con nosotros. Dios quiere que nosotros, a nosotros mismos, nos desafiemos y hagamos algo. Hagamos algo. Hemos esperado mucho tiempo que las cosas lleguen a nuestras manos, que lleguen y lleguen. Pero la palabra de Dios nos exhorta, hermanos, nos habla acerca de buscarlas, acerca de creerlas. Jesús nos desafía grandemente. Jesús habló a la gente
a creerle a Dios, a creerle a su palabra, creerle. Hermano, Dios es un Dios de palabras. Dios dice en la Escritura que su palabra se ha cumplido en todos los tiempos y en todas las generaciones. Dios ha cumplido la palabra que Él ha dado. Ha dado Dios una palabra que Él ha cumplido. ¿Por qué nosotros no la creemos? ¿Por qué nosotros, hermano, no miramos a nosotros mismos como si fuésemos nosotros los que vamos a hacer realidad esa palabra? Y es Dios. Dios es el que va a hacer esa palabra realidad. Dios es el que va a cumplir esa palabra. A nosotros nos toca es mantener la fe creyendo que Él va a cumplir lo que Él ha declarado, lo que Él ha dicho que va a hacer. Él dijo que Él lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Nos toca a nosotros creerle a Él. No hacer que la palabra, hermano, se cumpla. Dios va a hacer que se cumpla. Nosotros medimos a Dios de acuerdo a nuestro corazón, a nuestro pensamiento, y ese es el error grande. Esa es la intención del diablo, que el diablo mire su condición, de dónde tú has salido. Dios, el enemigo siempre intimidó en el Antiguo Testamento a aquellos que Dios le llamó para que hicieran la obra de Dios y cumplieran el llamado de Dios. El diablo siempre los intimidó. Hey, mire su familia, mire de dónde tú vienes, mire tu condición de que no eres rico. Ellos pensaron, mire, mi familia es la más pobre de todos, mis padres son los más insignificantes de todos, y esa es la condición que tenemos nosotros hoy en día. Mirar nuestras condiciones. No tengo, no puedo, y Dios siempre sigue desafiándote, siempre sigue desafiándome. Dios nos está desafiando, hermanos, a creerle a Él, a su palabra. Oh, en el nombre de Jesús, que esa palabra, la palabra de Dios crezca en nosotros, que el poder de Dios sea derramado en nosotros. Quiero compartir esa palabra con todos ustedes que está aquí en 1 Corintios. Dice la Escritura aquí en 1 Corintios capítulo 2. Y vengo leyendo esta Escritura como está escrita, pero antes quisiera hacer un pequeño bosquejo acerca de a qué se está refiriendo el apóstol Pablo en este capítulo 2, recordándonos el reino de Dios y el poder de Dios. Pero sin antes recordar, hermanos, que el reino de Dios ha manifestado su reino en todas las edades como poder. Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto con poder, lo tenemos en la Escritura. Ahí, hermanos, está en la historia de los libros, en Egipto, en Israel, la historia, en la palabra de Dios acerca del poder con que Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y permitió que Faraón creciera y se fortaleciera con caballos, con ejército, con armas, y esclavizara a Israel, lo tuviese esclavo para él mostrar su poder, su grandeza. Y vemos esa historia ahí, como Dios sacó a Israel con plagas, hermano, cumplió todo lo que él dijo que haría para que el pueblo de Dios se levantara y tomara la tierra prometida y todas las promesas, porque Dios estaba cumpliendo esa palabra, porque Él es todopoderoso para hacer cumplir la palabra que Él ha dicho que se va a cumplir. Lo vemos en toda la Escritura, hombres de Dios como Elías, mostrando el poder de Dios, mostrando a Dios, al pueblo que estaba, hermano, esclavo a los ídolos, esclavo a los falsos profetas, se habían apartado de la palabra de Dios,
y habían entrado, hermanos, en falsa doctrina, en falsos profetas. No podían distinguir los profetas que eran de Dios y los profetas que eran de Baal y de los otros dioses, porque la palabra de Dios había perdido de sus corazones, no estaba Dios en sus corazones. Y todos los enemigos y todos los falsos profetas hicieron fiesta con Israel, engañándolo, saqueándolo, poseyéndolo, dirigiéndolo a su antojo, a su malvado corazón, e Israel estaba esclavo de todos ellos por el falso conocimiento de Dios, de su palabra. Y Dios seguía exhortando a Israel y enviaba profetas, enviaba hermanos jueces para hacerle creer a Israel del Dios grande y poderoso, y demostró Dios su grandeza y su poder a Israel por medio de estos hombres de Dios. Lo vemos en Jesucristo, hermano, Jesucristo de Nazaret. Vemos los milagros tan poderosos que Él hizo, mostrando el reino de Dios, mostrando al Dios invisible, al Todopoderoso, revelándolos, hermanos, al Dios grande y poderoso, el Dios de amor y misericordia, el Dios maravilloso. Resucitó a Lázaro, muerto. Después 4 días tenía Lázaro de estar muerto. María le dijo, hiere ya está descompuesto su cuerpo. Pero la palabra de Jesús tan poderosa, la palabra de Dios tan poderosa, que demostró con su poder la resurrección de Lázaro. Lázaro, ven fuera, le dijo el Señor. Lázaro, ven fuera. Y aquel hombre se levantó de la tumba, Lázaro, y salió atado. Y le dijo a sus discípulos desatarle. Esto también fue un desafío para los discípulos, porque esto era tremendo. Este hombre 4 días de muerto, esto asusta a cualquiera, pone los pelos de punta a cualquiera. Y para Jesús era algo normal ver el poder de Dios. Con esta resurrección, Dios muestra primicias de lo que sucederá en la iglesia que le ha creído, el pueblo que le ha creído. Jesús lo resucitará, no importa en cuál cementerio esté, no importa si está en cementerio o está allá, sus huesos cayeron en el río o en el mar, no importa donde esté, ahí Dios lo recogerá, porque poderoso es Dios para resucitarnos después de la muerte, resucitar nuestras vidas. Él es poderoso, el reino de Dios es poder. Jesús muestra ese poder en todos los evangelios. Todo el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, Él mostró el reino de Dios con poder, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, manifestándolos a los discípulos la verdad y el conocimiento, y exhortándolos a creer en Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, quedaos antes de subir al cielo. Después de resucitar, antes de subir al cielo, le dijo a sus discípulos, permaneceos en Jerusalén, permaneceos ahí, hasta que seáis investidos de lo alto, hasta que seáis investidos. Oh, tremendo, la promesa del Espíritu Santo. Hoy me seréis testigos, porque el poder de Dios tenía que ser derramado en aquellos discípulos, porque Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de poder, y en toda la historia vemos ese poder de Dios. Entonces el apóstol Pablo, siendo investido y conociendo el reino de Dios, nos habla aquí en 1 Corintios capítulo 2, y exhorta a los corintios, porque los corintios también, como nosotros, estaban adormecidos en cuanto a la manifestación y el poder de Dios. Le dice así que, hermanos, Dios escribe, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor,
Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Le dice aquí claramente, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ese es el llamado de Dios para nosotros en este tiempo, porque la cosecha, la última derramamiento, la lluvia postrera, es en este tiempo en el que estamos nosotros viviendo. Es el tiempo de la cosecha, es el tiempo mayor donde Dios ejecutará, hermanos, grandezas, hará grandezas en medio de nosotros, en aquel pueblo que le cree a Él. La grandeza de Dios será derramada, porque antes del fin la Escritura dice, y será derramado su Espíritu sobre toda carne. Dios derramará con poder para testimonio, para arrepentimiento y salvación a toda carne, para que todo el mundo bajo el cielo pueda percibir de que hay un Dios en los cielos, es Dios, Jehová de los ejércitos, Jesucristo de Nazaret, que ascendió al cielo con poder, y toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra, para que creamos y nos arrepintamos y salgamos de la condenación eterna, de aquellos que no se arrepienten, de que aquellos que no quieren dejar el pecado, de aquellos que no quieren obedecer el Evangelio, de aquellos que no quieren de ninguna manera dejar sus placeres, dejar, hermano, que el poder de Dios repose sobre su vida, se perderán para siempre. Pero este es el tiempo, hermano, donde Dios está escogiendo a aquellos hombres y mujeres que le creen para ver milagros y ver maravillas de Dios. El reino de Dios es un reino de poder. Pero hasta el día de hoy, hermano, muchísimas iglesias solo se conforman con predicación. Ni siquiera oran por la gente. Ni siquiera oran, hermano, por aquellas necesidades entre el pueblo. Ni siquiera se atreven a orar por ninguna enfermedad. Creen que solamente así por así. Cuando Dios nos ha mandó a sus discípulos a orar por los enfermos. Cuando mandó a sus discípulos a orar por las necesidades. Debemos de hacerlo. Debemos esperar milagros. Debemos esperar maravillas. Si en el pasado tú has orado por alguien y no se ha sanado, continúe orando por los enfermos, por los perdidos, continúe orando por la necesidad del pueblo, que sin duda, si sigues creyendo, Dios cumplirá lo que Él ha dicho. El reino de Dios es un reino de poder. Debemos esperar que se manifieste el poder de Dios en la necesidad del pueblo. ¿Por qué hay tanta disilusión y fracaso en las iglesias? Porque falta el poder de Dios, porque falta la manifestación del amor de Dios en nosotros, en la iglesia. Falta Dios en las iglesias, falta Dios. Dios falta ahí. Nos conformamos con solo oír la palabra, con solo oír la predicación, y no se manifiesta nada, hermano. En muchas de las iglesias, en muchas de las predicaciones no se manifiesta nada. Solo estamos ahí, solo escuchando la palabra, y vamos ahí a ver qué escuchamos, qué nuevo escuchamos, para dar el sí, para dar el ok, para decir sí está bien, qué predicador, qué bueno que estuvo, qué predicador. Pero muchas veces nada se manifiesta. El reino de Dios está excluido. El poder de Dios está excluido en las predicaciones. Es el tiempo de que nosotros entremos en el secreto con Dios. Entremos, aleluya, buscando a Dios, buscando su presencia, buscando la manifestación de su reino. El apóstol Pablo le escribe aquí a la iglesia, para que la iglesia despierte y nosotros despertemos. Dice,
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Parece que el enemigo en este tiempo ha logrado engañar a la iglesia, haciéndolos pensar que anhelar el poder de Dios es pecado. Anhelar la manifestación del reino de Dios es pecado. Pecado de hermano, de insatisfacción. Pecado, pensar que es pecado, hermano. Es pecado anhelar el poder de Dios. Y el reino de Dios es poder. La fe de nosotros tiene que ser fundada en el poder de Dios. No es pecado anhelar el poder de Dios. No es pecado anhelar que Dios sane al que está con cáncer. ¿Cuántas personas he oído de su boca? Enfermos, hermano, enfermos. Es que la voluntad de Dios, si Dios quiere, Él me sana. Pensando de esta manera, están atados, atormentados, hermanos, con enfermedades y pensando, no, es que, Dios quiere que yo sea así. ¿Cómo? Lo vemos, el diablo ha logrado pensar que anhelar el poder de Dios, anhelar la sanidad es pecado, anhelar la liberación es pecado, mentira del diablo. Porque nuestra fe tiene que estar fundada en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. No en la sabiduría, no como el pastor predica, no como las palabras bonitas que se escuchan en los púlpitos. Ahí no debe estar nuestra fe, sino en el poder de Dios, en la manifestación del reino de Dios. Debemos de buscar el poder de Dios, debemos de buscar el Dios de milagros, porque cuando Dios hace milagros, Dios es glorificado. Cuando Dios hace milagros, Dios es alabado, Dios es exaltado. El pueblo camina en victoria cuando recibe el poder de Dios, porque Dios le liberta de las ataduras del diablo. El diablo vino para matar, robar y destruir. Me va a decir que Dios es glorificado cuando tú estás enfermo. Mentira del diablo. Dios no es glorificado cuando tú estás enfermo. Dios es glorificado cuando Él te liberta de esa enfermedad. Cuando Dios te liberta, hermano. Cuando Dios te levanta del fracaso financiero en el que has estado viviendo. Dios es glorificado cuando los milagros ocurren. Cuando el poder de Él es derramado. Porque la fe de nosotros tiene que estar fundada en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Nos hemos estado desviando y el poder de Dios se ha estado desviando. El poder y la iglesia se ha estado desviando. ¿Por qué? Por falta de hombres, por falta de discípulos que hayan visto, que hayan recibido el poder de Dios. Que como el apóstol Pablo pudo llegar a decir, no fui a vosotros con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Fui a vosotros con demostración del Espíritu. Él dice, fui a vosotros con demostración del Espíritu. No con palabras solamente, sino con demostración del Espíritu. Le dice, para que vuestra fe esté fundada en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Ahí está, hermanos, la diferencia entre los que son de Dios y los que son falsos. Porque los que son falsos no pueden manifestar el poder de Dios. No pueden manifestar el poder de Dios. Se ha logrado pensar tantas veces que los que manifiestan el poder de Dios son del diablo. Eso le dijeron al Señor Jesucristo. Qué terrible cuando Jesús expulsaba a los demonios, los fariseos decían, échalos fuera los demonios por Beelzebú. Con Jesucristo, Jesús los exhorta que ningún demonio, nadie puede echar fuera demonios, hermano. Así porque así, si no, Dios no está con él.
Dios está con él, igual que ahora. Muchos que echan fuera demonios y salen los enfermos, están pensando, oh sí, porque el enemigo, porque los echan fuera.